amigas, amigos, bienvenidos nuevamente. Les saluda Mauricio Reynoso, director general de Amedir, acompañado como siempre en este programa 18 minutos de mi gran amigo Pancho. ¿Cómo estás, mi querido Pancho Rodríguez? Encantado de estar CEO y fundador de Smart Speakers. Encantado de estar contigo, Mau, y con una gran invitada. Y vaya que sí es una gran invitada. Miren, si estuvieran aquí en el estudio desde que llegó, la energía se fue exponencialmente a niveles y altitudes verdaderamente asombrosas. Sí, ella es Mónica Borda, psicóloga con maestría de la Universidad de Nueva York, autora del bestseller Hay que tener más huevos que esperanza. Ya con eso les digo todo. Y del libro Una actitud de huevos. Estos libros han vendido más de 380,000 copias, por lo cual debe estar muy orgullosa, seguramente, mi estimada Mónica. Pero a ver, ¿de dónde sale esto de hablar de huevos editorialmente y en 2 libros ya? Bueno, primero que nada, Mauricio, Pancho, gracias por invitarme. Me emocionaba muchísimo regresar aquí con ustedes. Y bueno, a ver, básicamente sale de... Un día alguien me preguntó, oye, Mónica, ¿y tú cómo has hecho tu vida? Y yo dije, wow, ¿cómo he hecho mi vida? Pues con huevos. Ah, ok. ¿Y qué otro ingrediente? Y dije, pues, y esperanza, ¿no? Pero en realidad, pues más huevos. O sea, la esperanza me ha ayudado, pero los huevos también. Entonces, en realidad, tener huevos es ser valiente para entrar en acción. Y obviamente la esperanza es muy importante, pero al final hay que entender que la esperanza, por lo menos para mí, es la fe que acompaña a la acción. Pero sin huevos no hay esperanza. Mónica, ¿cuál es la mejor forma de tomar acción en tu vida, en tu organización? O sea, yo creo que lo más importante es que hay que entender que esto nos pasa a todos los seres humanos, me pasa a mí, es que en la vida no existe el momento perfecto. El estar esperando al momento perfecto para decidir en la vida personal o en una organización, en realidad es una ilusión y un autoengaño para no tomar decisiones. Hay que tomar las decisiones hoy y entender que como organizaciones, como seres humanos, lo único que tenemos seguro, Pancho, es el cambio. Sí, sí. ¿No? Pero como yo siempre digo, a ver, abran el corazón, abran la mente, porque la incertidumbre en realidad es la tierra de las posibilidades. Sí. El crecimiento, la vida, así la magia, está en la incertidumbre, en el cambio. Así que no esperes al momento perfecto. Hoy, ¿qué tienes que decidir hoy? Porque si no decidimos hoy, al final, ¿cómo vas a saber qué tan lejos puedes llegar? Tu organización, como ser humano, entra en acción hoy con lo que tienes. No te esperes a, es que tengo que tener tanto ahorrado, es que necesito tal oficina. Eso son pretextos. Hoy, vende hoy, habla hoy, trabaja hoy, atrévete hoy. Buenísimo. Y usas una expresión que yo también utilizo muchísimo porque creo que es parte de la agenda cotidiana, incertidumbre, ¿no? ¿Cómo relacionas la parte de la esperanza, la incertidumbre, actitud positiva, acción? Que yo a veces siento que la gente se apanica, por decirlo de alguna forma, ante la incertidumbre y ahí se quedan, ¿no? Otros siguen esperanzados. ¿Cuál dirías que es la chispa que mueve a la gente para accionar dentro de un entorno de incertidumbre como el que hoy cada vez se acentúa más, hoy estamos viviendo? Claro, yo creo que lo más importante es entender que el creer que la incertidumbre y el cambio es peligroso o no, mejor no me atrevo, es en realidad lo único que haces es quedarte en una zona de confort. Pero, ¿qué es la zona de confort? En realidad la zona de confort es un estado mental, porque es eso, donde crees que todo lo tienes controlado y que como estás evitando la incertidumbre, ¿no? Vives esperanzado que por arte de magia las cosas van a suceder. Yo no digo que hay momentos en donde hay suertes, ¿no? Que te cambian la vida, pero también creo que lo más importante es corretear a la suerte para que las cosas sucedan. Entonces, si cambias completamente esta como creencia de que la incertidumbre y el cambio es peligroso, empiezas a atreverte a abrazar las oportunidades. Yo no creo en que no, es que ya no existe el dinero, es que se acabó el dinero por la situación. Eso no es cierto, es que se acabaron las oportunidades. Eso no es cierto. El mundo está ahí, sigue girando, las oportunidades, las no oportunidades, pero en realidad es dónde vas a elegir tú pararte frente a la vida para lograr eso. Y para lograr grandes cosas tienes que salirte de la zona de confort. Ahí está,
o sea, ahí están las oportunidades, ahí está el dinero, ahí están los emprendimientos, ahí está todo, pero sin duda no puedes hacer la misma receta. Si tú quieres tener un cambio en tu vida, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Y eso está fuera de la zona de confort. Me gustaría comentar una pequeña anécdota. A mi hija, que quería que empezara a leer libros, ¿no? Entonces me llamó la atención. Ella en ese momento tenía 14 años. Entonces le dije, a ver, pues mira, léete este libro, ¿no? Y tenía una decisión importante que tomar. Su decisión era si se cambiaba de escuela o seguía en la misma escuela que había estado toda su vida. Entonces, no sabía, papá, ¿qué haré? Entonces, leyendo el libro, vi un ejemplo muy bueno que dice Mónica, súbete al tren del cambio, súbete en la estación en la que estás, si no te gustas, te bajas en la siguiente estación, ¿no? O sea, pues fue lo que le dije a Natalia, oye, averigua, ¿no? Métete a la nueva escuela y pues si no el siguiente año, pues ya te cambiamos, ¿no? Te regresamos a la misma, no pasa nada, ¿no? Entonces, Claro, pero hay que entender que si tú te subes al tren, o sea, ya estás en otra estación. Y en todas las estaciones del mundo pasan cosas diferentes. Pero si tú te quedas solo en tu estación va a seguir pasando lo mismo. Entonces yo creo que al final es cambiar también completamente la mentalidad y decir, ¿por qué le voy a tener miedo al cambio? Miedo a quedarte como estás. Eso sí da miedo. Porque al final, ok, es que no me quiero sentir en la incertidumbre. Pero es que en la incertidumbre suceden las cosas. Nada nuevo sucede en lo viejo. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Y tener huevos. Y fíjate que hablas muy bien la realidad del miedo. Porque hay una frase que a mí verdaderamente hace que mi hígado se endurezca. Cuando le pides algo o planteas algo y la gente te dice, ¿y si no me responde? ¿Y si no sale bien? sí, Y claro. ahí se quedan, sí, ahí se quedan. Es lo que tú dices, se quedan en esa estación, sí. pasan los trenes, pasan y nunca se suben. Y se te va el tren. Y se les fue el tren. Es que eso es lo peor, que se te va a Se fue el tren. Y aparte, Mauricio, lo que yo siempre les digo, estoy de acuerdo, y si no, y si me atropellan, y si me rechazan, pero en la vida hay 50 y 50, y si te dicen que sí, y si sí lo logras. Entonces, es una decisión. ¿Vas a apostar por el no? Yo siempre digo, mira, el no ya lo tienes, pero si llamas y si te dicen que sí, ¿cuántas veces has hablado? Y dices, bueno, es que no creo, ya me dijeron que no, pero bueno, voy a volver a hablar, y es un sí. De eso se trata la vida, de buscar el sí. El no, todos tenemos un no, pero hay que ser valientes, eso es tener huevos, ser valientes para atreverte a buscar el sí. Y el sí existe, pero no en tu misma estación. Sí. Oye, y ya en estos temas, tu nuevo libro es una actitud de huevos, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, básicamente hay que tener más huevos que esperanza. Voy a hacer una pequeña recapitulación. Yo hablo de todas las emociones que te mantienen anclados en tu zona de confort, pero luego platicando con mis editores me dicen, les dije, ¿saben qué? Ok, mucha gente ya salió de su zona de confort, ¿no? Y a lo mejor ya dice un sí, pero a ver, ahí les va otra cosa. Se trata de decir sí, pero ¿con qué actitud? Sí, sí. O sea, es tan importante la actitud. En realidad, a la vida no la podemos controlar y no existe una vida perfecta. No existe. De hecho, la vida viene a desafiarnos, venimos a aprender. Entonces yo dije, qué importante tratar la actitud, porque obviamente todos queremos éxito, todos queremos cosas, todos queremos dinero, lo que cada quien quiera. Pero siempre he pensado, al final no es la meta. Yo creo que lo más importante es cómo voy a llegar a la meta, qué tipo de ser humano voy a ser. Porque yo conozco muchas personas, de hecho el otro día lo platicaba con Pancho, que sí han llegado a la meta, pero con mala actitud, ¿no? Que no son como valores que realmente te hacen un buen ser humano. Entonces, al final es, ¿con qué actitud estás viviendo? ¿Cómo enfrentas al mundo? Es más, siempre hago esta pregunta en las conferencias. Oye, ¿es agradable estar contigo? Bueno, o sea, ¿es agradable? ¿Eres agradable para tu equipo de trabajo? No contestes, Pancho, no contestes. Ya me está comprometiendo. Ya me está comprometiendo.
Ay, qué buena pregunta. Sí, sí. ¿No? Oye, esta también se las hago. ¿Qué compartes? Yo de repente veo las redes sociales o el WhatsApp y digo, wow, o sea, ¿cómo subió esto? Ujú. Y eso es actitud. O sea, la vida, tú puedes decidir qué hacer con lo que te pasa o ser víctima de lo que te pasa. Sí. Pero la actitud, en serio, afecta a tu familia, a tus equipos de trabajo. Es muy profundo, todo es actitud. El impacto que tienes. El con impacto tus que tiene. seres queridos Entonces, y alrededor. yo dije, no, a ver, pues sí hay que salir de la zona de confort, pero oigan, o sea, hay que salir, o sea, Sí, siendo claro, sí, sí, sí. gente agradable, gente que propone, ¿no? Y eso Ujú. es la actitud. Y obviamente voy mucho más profundo, porque siempre pensamos que solamente existe la actitud positiva y la negativa. Y eso no es cierto. O sea, existe, y esta me encanta porque también en las conferencias es de la actitud manipuladora. No, es una actitud Sí, o la sí. actitud de empatía. Ujú. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo estamos viviendo? Pero sobre todo, y también lo digo en esta conferencia de actitudes, no es cómo quieres ser recordado. Si tú hoy ya no Ujú. estuvieras, invito a todo el público que nos está viendo, si el día de hoy ustedes faltaran, ¿qué les gustaría que la gente dijera de ustedes? Creo que es una pregunta que todos debemos hacernos y depende de la actitud. Y todo esto lo comentas en este libro. Todo esto es parte de Parte Una del actitud libro. de huevos, Ujú. que es el segundo libro. El primer libro es Hay que tener más huevos que esperanza, Ujú. que habla de la zona de confort y cómo salir de ella. El segundo es, ok, ya saliste de la zona de confort, pero ahora sí, con buena actitud, con buena cara, y esa es una actitud de huevos. Y ya viene el próximo. ¿Qué notas, perdón, me quedo Pancho, qué notas en las personas que se aferran a su zona de confort y cómo dispararles ya, muévete o ya resígnate y quédate ahí, pero es tu decisión? Yo creo que lo más importante es y de hecho ahí es la primicia de hoy, porque es el siguiente Vámonos, libro, tres premisas. Qué bueno, qué bueno. bueno. y es Tome nota, el por miedo, favor. El miedo. el miedo, el miedo. Nos Ujú. morimos de miedo, ¿no? Y llegamos, el miedo es tan profundo para mí, el miedo es el cáncer de las emociones. Es lo más peligroso que hay. Y todos sentimos miedo. Y llega un momento en que te crees lo que te dice el miedo Ujú. y entonces no sales de la zona de confort, ¿no? Y pues lo que me preguntas, lo que yo les diría es, y es como empieza mi siguiente libro, es, ¿sabes qué tienes que hacer en la vida? O sea, cuando me dicen, pero es que yo no sé qué tengo que hacer. Oye, ¿me das una lista de todo lo que te da miedo? Ese es el camino. Empezar por lo que te da miedo. Reconocerlo y Ese es el camino a seguir. Ujú. Toda esa lista que tú me escribiste, ese es el camino a seguir. O sea, yo propongo en este libro que el miedo sea tu guía, tu brújula. Ujú. Oye, pero ¿cómo manejas? Porque también hay una teoría, ¿no? Que igual no se contrapone, pero sí puede haber. El tema de que dicen que básate en tus fortalezas y, y sé mejor en lo que eres fuerte, ¿no? Ujú. Y a lo mejor le tienes miedo en lo que eres débil, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas ese equilibrio? Es que al final hay que entender que todos obviamente tenemos miedos y todos tenemos grandes fortalezas. Sí. Pero al final el crecimiento, el convertirme en un mejor ser humano, el llegar a todas esas metas que yo no he llegado, está en mis debilidades. Y en realidad las debilidades son debilidades porque así lo queremos ver. Y es lo mismo, es el creer que la incertidumbre es mala, que el cambio es malo, no es que es mi debilidad. Cuando en realidad una debilidad es una oportunidad. Eso es una debilidad, por lo menos para mí. Entonces, si yo tengo miedo, ¿por qué? Porque lo veo como una debilidad. Ahí está. Eso es lo que tengo que crecer. Eso es lo que yo tengo que ir y hacerme mejor. Y obviamente, la única forma de convertirme en un ser humano más grande y sobre todo de lograr metas nuevas es superando esas debilidades. Y aquí vamos a un tema que creo que es básico, el tema de la confianza. ¿Cómo te generas esa autoconfianza para creértela que vas a llegar a la meta, que vas a ser el megacampeón? ¿Cuál es la mejor fórmula para
lograr eso? Pero yo creo que primero hay que entender, ¿no? Y esto me encanta. Yo creo que todos los seres humanos nacimos con una varita mágica, ¿ok? Así, te traen al mundo, yo siempre digo, a ver, te trajeron al mundo y llegaste con una canasta de huevos que de repente ya se te cayeron todos, ¿no? Y ahí estás como que recogiendo los huevos y con una varita mágica. Sí. Y esa varita mágica es la confianza. Pero ¿qué pasa con la confianza? Empezamos a vivir y ya me dijeron que no, ya me rompieron el corazón, ya me dolió mucho esto y la confianza se empieza a apagar, ¿no? Pero sin confianza, en realidad, es imposible seguir, es imposible crecer. Todos en este mundo necesitamos confiar. ¿Por qué? Porque la confianza es la certidumbre de que todo va a estar bien. Pero sobre todo el conectar con tu confianza es entender que no importa por lo que has pasado, que han sido cosas muy duras, se entiende. Pero la confianza ahí está y la tienes que ir a rescatar. Porque todos tenemos que volver a empezar. Así es la vida. Tienes fracasos, no aciertos, pero siempre tienes que volver a empezar. Pero necesitas recuperar. Hay que levantarte. Te tienes que levantar, pero no te puedes levantar si no estás confiado en ti. Entonces, ninguno de nosotros somos nuestras circunstancias. Todos somos más que nuestras circunstancias. Y cuando podemos entender eso, es cuando puedes ir, recoger tu varita mágica de la confianza y volver a empezar confiando en que tienes la experiencia y más sabiduría para lo que venga. Y sobre todo, en la conferencia de Hay que tener más huevos que esperanza, yo los cuestiono. ¿Eres una persona digna de confianza? Sí. ¿Te rodean personas dignas de confianza? Y yo creo que es una pregunta que todos nos debemos hacer, porque en realidad yo sí estoy segura que en este momento lo que el mundo necesita es que todos seamos personas dignas de confianza. Y una última, última pregunta, porque ya estamos llegando así brevemente, pero el tema del miedo, ¿cómo enfrentarte así a tus peores miedos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma, no? Porque pues, te da miedo enfrentarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? O sea, yo como les digo, a ver, al miedo de frente y a la cara, ¿qué te da miedo? Escríbelo, de verdad, ¿qué te da tanto miedo? Que te digan que no, que te rechacen, que no te quieran, que no puedas. Y lo primero que les quiero decir, ¿y si todo eso pasara o pasó, qué? ¿Qué tanto te va a afectar? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasó? La realidad es que no pasa nada. Porque todos aquí, ustedes y yo y las personas que nos están escuchando, tenemos que aceptar que muchas cosas que no nos han dado miedo nos sucedieron. ¿Y saben qué pasó cuando sucedieron? O algo que nos daba miedo, lo resolviste. Entonces, mi cuestionamiento es, primero, el miedo no existe. El miedo es el Barney. ¿Se acuerdan de Barney, el dinosaurio? Es el Barney que vive en tu imaginación. O sea, existe, pero no existe porque lo creas con la mente. Entonces, ¿cuántas cosas han tenido miedo que no han sucedido? ¿Y cuántas cosas que ni te imaginas que te van a pasar te sucedieron y las resolviste? Entonces, deja de tener miedo y confía en que si algo llega a pasar, tienes la capacidad de resolverlo. Muy bien. Pues extraordinaria conversación. Si quieren seguir, ahí están los libros de Mónica Borda. Nos faltó el cafecito, ¿no? Nos faltó el café. Sí. No, y a mí me pueden dejar aquí 1 hora. O sea. Y a Pancho y a mí tampoco. Pero bueno, gracias por su atención. Gracias, Mónica. No, muchas gracias por haber invitado. Gracias. Por los libros. No dejen de seguirla también en sus redes. Comprar los libros, leerlos. Piérdanle el miedo. Nos vemos el próximo programa, Pancho. Encantado de estar aquí Muchas con gracias. Mónica Borda y con mi amigo Mauricio. Hasta luego. Hot Travel, con un solo clic, mueves nuestro mundo. Del 12 al 16 de octubre, entra a futura.com.mx y hottravel.com.mx. Y obtén desde un 20 y hasta un 40% de descuento, más meses sin intereses en tu compra anticipada. Descubre más de 1,200 destinos a tu alcance.
Los mejores descuentos están aquí. Sí, nosotros te llevamos en los autobuses más cómodos, modernos y seguros de México. La semana más esperada para viajar está a un clic en Hot Travel. Este Hot Travel, tráyate viajando con Autobuses Futura. El viaje que mereces a solo un clic de distancia. Este Hot Travel es para ti. Futura, uniendo México.